Pero cuando Dios haga y termine su obra, yo quiero que penses en algo. Todo tu proceso sí valió la pena. Escribí a alguien y me decía, pastor, y en cuanto a la solución de problemas, resolver conflictos, ¿qué opina? Vaya, primero hay que entender qué es un problema o un conflicto. Porque para muchas personas que salga el sol es un conflicto, ¿ok? Para muchas personas que hayan subido los boletos aéreos para ir a España es un conflicto, aunque nunca han viajado en avión. Entonces, y para otras personas, un conflicto es algo mucho más delicado. El día a día, pues, ¿quién de nosotros no tiene compromisos financieros? Creo que el 1% de la población mundial puede darse el lujo de decir no tengo que pagar nada porque tengo la capacidad para todo. Entonces, para el otro 99% es conflicto. Hay momentos más difíciles. La enfermedad de un ser querido es un conflicto, porque te genera impotencia, ¿no? La solución de problemas o conflictos primero hay que segmentarla. ¿Por qué? Primer punto. ¿Depende de ti o depende de otros? Sé que muchos que ven este canal no son creyentes, pero saben que yo soy pastor y que por consiguiente siempre trataré de compartir una interpretación de acuerdo a la Biblia hacia los temas. Pero cuando usted segmenta qué es un conflicto y qué no debe de serlo, creo que usted tiene el 51% de la victoria con relación a la solución de problemas. ¿Por qué? Porque cuando usted dice me voy a enfocar en estos y voy a ignorar estos, quizás está poniendo toda la carne en el asador en cuanto a algunas cosas, ¿no? Puede usted salir de su trabajo, o sea, si me dice, mire, me echaron de mi trabajo, pastor, y es mi sexto trabajo en 10 meses, el problema no es el trabajo, el problema es usted. Es mi quinta relación en 2 años. El problema no es la relación, es uno. Y entonces aquí es donde primero tenés que ubicar qué conflictos son aquellos que te hacen despertarte en la mañana y es lo primero que viene a tu mente. Primer punto, si puedes sacudirte algún tipo de problemas y soltarlos, eso es importante cuando hay mucha carga. ¿Por qué? Porque no puedo yo vivir permanentemente cargando mis problemas y si le sumo los problemas de otros más. Entonces, la vida es en evacuar, en evacuar, en evacuar. Hay gente que retiene los problemas. Le explico, o sea, tienes un ejemplo, $100 para pagar algo y la deuda es de 90, pero no va a pagarlo el lunes, no va el jueves, deja que lo llame miércoles, viernes, siguiente, teniendo los 90, pero como ya ocupó 90, lo bajó a 30. Y entonces, cuando menos siente, lo que pudo haber solucionado el día de la primera llamada, pasó un mes y ahora ya no son 90, son 180 por los intereses y ya no los tiene. Entonces, la actitud importante es pelota que viene, pelota que hay que batear. ¿Por qué? Porque la vida siempre trae cosas buenas y cosas complicadas. Y en esa medida el ser humano se acostumbra a liberar, a soltar. Un problema no resuelto, por ejemplo, puede ser una tontera, pero va acumulada. Mira, quería disculparme, fíjate de que tal día yo cometí este error y quiero pedirte disculpas o perdón, Dios. Si te lo reciben bueno, si no te lo reciben bueno, pero ya no está en vos, ya va liberando esa bolsa de los conflictos. Ahora, cuando uno va haciendo eso, sin ver todo como conflicto, que quede claro, es donde uno se siente un poquito más empoderado. Y cuando aprende a separar esas cosas de las verdaderamente importantes, es donde quiero centrar la parte siguiente de este mensaje en el canal. Porque un conflicto, por ejemplo, para mí es cuando realmente tengo un enemigo, o sea, alguien que sabe, piensa o cree que yo le he hecho mal. Lo despiden de un trabajo, no le dan un contrato porque yo no hice algo, porque tú no dijiste algo, no hiciste la llamada. Eso, por ejemplo, puede ser algo que va la gente guardando.
un divorcio. ¿Cuánto tiempo dura el conflicto? Esa onda de que, ay, soy el mejor amigo de mi ex esposo o de mi ex esposa. Probablemente llega un momento donde los dos sanan y avanzan, pues. Pero eso de que nos vamos a ir a cenar después de firmar el acta de divorcio, eso no es fácil, sobre todo si hay hijos, ¿no? Entonces, son conflictos que no se pueden arreglar. No puedes pretender quedar de Mr. Nice Guy o de Mrs. Nice Girl a la hora de haber terminado algo. Cuando algo se termina, se termina. Y no puedes estar todavía pretendiendo ser alguien pendiente de la otra área. Entonces uno tiene que soltar de algo, a menos que hayan hijos y eso es otro rollo, pues. Pero uno tiene que soltar el manejo de los conflictos. ¿Por qué? Porque hay cosas que se tienen que hablar de frente. Hay cosas que se tienen que hablar con segundos o terceros que queden como testigos. Y honestamente hay cosas que no vale la pena hablar porque en el tiempo se van a arreglar. En el tiempo que curan muchas heridas, puede permitir que aquella persona con la que se ofendieron y se faltaron por alguna situación hace 5 o 10 años, lo encuentres en 5 o 10 años y te parezca hasta amigable y te parezca amable, pero no estuviste forzando la resolución del conflicto. No estuviste forzando que se vieran, es que reunámonos, es que tenemos que hablar, es que la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pues sí, pero todos los días se enojan. Entonces, todos esos elementos tienen que sustentar un argumento, y es que hay conflictos, y te digo otros, hay conflictos que nunca se van a resolver. Y entonces, y si se resuelven, no es tu problema, y en el tiempo no podés vivir pretendiendo resolverlos todos. Libérate de carga, ¿ok? Libérate, porque hay cosas que son a corto plazo, hay cosas que son a mediano plazo y cosas que son para siempre. Creo que la relación de un padre con hijos es para siempre, pero hay una edad donde los problemas del hijo son los problemas del hijo, no son los problemas del padre. Creo que es hasta irresponsable que un hombre de 40 años esté cargando a su padre o a su madre de sus propios conflictos, pues no le toca. Ya ellos cumplieron, ya vivieron y no tienen por qué vivir, están para recibir de parte de los hijos y no para dar a los hijos, aunque lo harían de todo corazón, pero no les toca. Y entonces ese es el conflicto de la identidad. Hay problemas, por ejemplo, que analicemos. Parece que en el tiempo permanecen conflictos geopolíticos. Yo el caso, por ejemplo, de Pakistán e India, ¿verdad? Un conflicto de un proyecto mal manejado con la independencia por el Imperio Británico en aquel momento, y la separación hasta este día. Coexisten, viven, pero hay un conflicto. No quiero profundizar en el conflicto israelí jamás. ¿Por qué? Porque encuentro claramente aristas sumamente delicadas hacia cómo resolver un conflicto que genera otro conflicto y que genera otro conflicto y que ahí seguimos. Pero algo que no puedes dejar de perder de vista es que cuando los conflictos se pueden resolver porque hay voluntad de las dos partes, porque no se puede resolver si solo hay voluntad de una. Cuando hay voluntad de las dos partes, hay una palabra clave: negociación. No podemos dejar de resolver conflictos sin dialogar. No podemos dejar de resolver, por ejemplo, los matrimonios, fíjense. Me voy a meter aquí. Escucho circunstancias matrimoniales todo el tiempo. Y me parece a mí que muchas veces cuesta que los matrimonios armonicen aunque vivan en la casa. Se ven poco, porque salen antes de las 8 de la mañana a sus lugares de trabajo y regresan a las 6 de la tarde positivamente de sus lugares de trabajo. Entonces, tenés de repente que solo coexisten 2 horas y media a 4 horas como pareja, porque los demás o están dormidos, están con otras personas por sus responsabilidades, y esas 4 horas y media obviamente vienen hartos, vienen llenos de estrés del trabajo, y muchas veces se ocupa para descansar, para tener ocio,
para compartir entre ellos, pero es bien poco, o sea, la cena es casi a la carrera y no hay mucho que contar porque no te vas a contar todos los rollos de tu trabajo. No le vas a contar que Miguel es tu compañero de trabajo, que fuiste a almorzar con la Marcela, con la Raquel y te sentás con Julián, porque en el fondo compartís más con ellos que con tu propia esposa. Y entonces la pareja tiende entonces a cohibirse y a jugar roles teatrales, diría yo, en esos 2-4 horas, pero de repente hay como un vacío, hay un vacío donde la pareja dice, hey, parece que vivimos juntos, pero no nos conocemos, no caminamos juntos, y cuando uno de los dos detecta, el primero que tiene que hacer es sentarse, pero nunca en la casa. No platiquen de los problemas de alcoba en la casa, no platiquen de los problemas de crisis de personalidad en la misma casa, porque cada quien ya conoce sus espacios y sus territorios. Mira, pero fíjate que en esta cita yo tengo anotado aquí varias cosas, yo quiero saber esto y esto y esto. Y eso creo que al menos te hace sentir que lo dijiste y la otra parte también puede responder. Pero esos conflictos honestamente existen en todas las parejas. Idealizamos el romanticismo y el romanticismo tiene un límite en toda relación. Hay que mantener el fuego vivo, el amor, sí. Y qué bonito ver parejas de 50 años de casados que tienen cierta cultura de romanticismo, pero una relación no la mantiene viva el romanticismo. Yo no puedo ser Latin lover con la flor aquí todos los días. Para la Ani, ni la Ani puede ser la femme fatale ahí toda sexy vestida para su marido, ¿me entendés? O sea, somos papás, trabajamos, pagamos cuentas, tenemos que rendir cuentas, somos responsables de un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, se nos perdió el gato hace poco y cuando menos sentimos anduvimos por todos lados en esas cosas. Y era como un conflicto que yo dije en mi mente, bueno, aquella se siente culpable porque dejó abierta la puerta de una terraza, pero realmente ¿a quién prefiero? ¿Al gato o a mi esposa? A mi esposa. Si aparece, qué maravilloso venir a Gary y recibirlo, pero no voy a castigar a mi esposa por una situación que cualquiera de nosotros pudo haber hecho. Entonces no hago un conflicto de eso. Ahí es donde quiero que aprendas a tener la separación, control de tu boca, porque sí creo que aquellas cosas que me cargan, que me afectan, que las tengo aquí entre ceja y ceja, debo de llevárselas al Señor y eso fortalece mi oración. Se lo dije ayer a alguien, espero que vea esto. Ha pasado un proceso duro por 5 años. Duro. Es un hombre inteligentísimo. Es un hombre con una capacidad de trabajo en organismos internacionales que créanme que cualquiera institución lo contratara y le pagara grande. Pero en los últimos 5 años, esta persona que admiro y respeto mucho, ha pasado un proceso del cual creo que es inocente y creo que va a salir bien librado, porque Dios es justo. Pero ¿qué ha pasado en este periodo? Se ha agarrado de Dios, se congrega en una iglesia, de vez en cuando ha visitado la nuestra, pero se congrega en otra. Y hemos fortalecido el vínculo de la hermandad. Y le decía, vaya, esto parece que ya vas a salir, ya está a las puertas de que Dios permita que tu inocencia sea probada, pero te faltan 2 cosas. Esa, y no solo que tu inocencia sea probada, sino la restitución, porque la restitución es la recuperación de lo perdido. Eso puede ser recursos, familia, puede ser salud y puede ser imagen pública. Pero cuando Dios haga y termine su obra, yo quiero que penses en algo. Todo tu proceso sí valió la pena, porque si no, no hablaras de Cristo, porque si no, no te congregaras, porque si no, no fueras parte de la congregación en la que estás involucrado. Y yo te animo que de esa misma manera veas que en tus conflictos sendas Dios hará, no para solventarte el problema. O sea, los cristianos tenemos que saber que a Dios le interesan nuestras conductas morales, pues no podemos hacer changoneta de las cosas que a Dios no le agrada, ignorarlo, minimizarlo. Pero cuando estamos en medio de esos rollos y salimos, vemos que fue necesario pasar procesos para entender que Dios nos está buscando, nos ama y quiere mejor actitud de parte de nosotros.